En Presencia Universitaria presentamos Asalto de Página. En la opinión de Agustín Escobar Ledesma. El jueves 25 de mayo de 2023, cuando los integrantes de la familia Martínez Sandoval acudían a una cita médica, su casa, ubicada en Puerto de San Nicolás, Jalpan de Serra, Querétaro, fue desalojada. A bordo de un camión, un grupo de personas se llevaron muebles, herramientas de trabajo del taller mecánico automotriz, ropa, joyas, enseres domésticos y documentos. Hoy les presento la primera de dos partes del reportaje. Despojan de su hogar a una familia de Jalpan de Serra. De acuerdo al propietario del inmueble, Jesús Martínez, quienes lo desalojaron también robaron los ahorros de toda la vida de su familia, consistentes en 168,000 pesos en efectivo y $4,300 que eran de su hija María del Rocío, quien trabaja en Houston y que se los enviaba para cuando ella regresara a Jalpan. La familia Martínez Sandoval se enteró que quienes desalojaron sus pertenencias fueron algunas personas encabezadas por el profesor jubilado Francisco Daniel Carrillo Trejo y el entonces comisariado del ejido Jalpan, Rubén Ramírez Olvera. Aquel día quienes desalojaron la vivienda lo hicieron cuando la familia Martínez Sandoval estaba en Río Verde, San Luis Potosí, y llegaron con un camión en el que subieron los muebles y enseres de la casa para llevarlos a una bodega del ejido Jalpan. Después, durante los meses subsecuentes, aunque Jesús Martínez insistió en que le fueran devueltas sus propiedades, esto jamás ocurrió. Desde que Jesús Martínez en 1992 comprara el terreno en el que construyó su casa perteneciente al ejido Jalpan, al ejidatario y zapatero Marcelino Carrillo Reyes, el hijo de este, Francisco Daniel Carrillo Trejo, nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su padre y durante años buscó la forma de recuperar a como diera lugar el terreno parcelario. Desesperado, Jesús Martínez muestra una serie de documentos oficiales e informales que avalan el terreno de su legítima propiedad, pero que ninguna autoridad agraria y judicial los ha tomado en cuenta. El primero de ellos es un recibo manuscrito fechado el 25 de abril de 1992 que avala la compra del terreno ejidal en 3 millones de pesos cuando el peso tenía 3 ceros más, en el que Jesús Martínez construyó su casa hace 30 años. El ejidatario Marcelino Carrillo Reyes cedió los derechos parcelarios a Jesús Martínez, por lo que éste se convirtió en integrante del ejido Jalpan ante el Registro Agrario Nacional. Así, el 1 de noviembre de 1992, el lugar de residencia de Jesús Martínez está en dicho predio como domicilio conocido Puerto de San Nicolás, carretera Río Verde, Jalpan de Serra, ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También cuenta con un contrato de la Comisión Estatal del Agua fechado el 21 de abril de 1993, en tanto que con un recibo de la Comisión Federal de Electricidad del 8 de marzo de 1999 comprueba el mismo domicilio. Más adelante, el 13 de marzo de 2003, de acuerdo a un documento de la Procuraduría Agraria, Jesús Martínez citó a una comparecencia ante la visitadora agraria, licenciada Blanca Elvia Barrientos Martínez, de la Procuraduría Agraria a Marcelino Carrillo Reyes. La cita tenía el objetivo de formalizar la compra de la fracción de la parcela adquirida 12 años antes, por lo que el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos procede, generó un documento a favor de Jesús Martínez. En aquella fecha, ante la visitadora agraria, ambos acordaron que en un plazo de 30 días, un ingeniero realizaría un deslinde de la parcela que Marcelino Carrillo cedió a Jesús Martínez. De acuerdo a Jesús Martínez, el día que fueron despojados, jueves 25 de mayo de 2023, él, su esposa Margarita Sandoval Rodríguez y su hijo discapacitado José Guadalupe acudieron a una cita médica de rehabilitación en la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí, a 2 horas de trayecto de Jalpan de Serra.
José Guadalupe tiene 34 años de edad y en 2020, mientras trabajaba en la construcción en Carolina del Norte, sufrió un derrame cerebral, lo que provocó que la mitad de su cuerpo quedara sin movilidad. Uno de sus tíos lo trajo de regreso a Jalpan y desde entonces utiliza un bastón para apoyarse al caminar, por lo que necesita medicamentos y atención personalizada las 24 horas del día. Al día siguiente del desalojo de su casa, el viernes 26 de mayo de 2023, Jesús Martínez acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, Unidad Jalpan, para denunciar el robo del que había sido objeto. Y, ante su sorpresa, los fiscales se negaron a iniciar una carpeta de investigación, señalando que la Fiscalía no podía intervenir en asuntos ejidales. Esta fue la primera de 2 partes del reportaje. Despojan de su hogar a una familia de Jalpan de Serra. Para Presencia Universitaria, Agustín Escobar Ledesma.